Bueno, si les parece, damos inicio. Antes de ceder la palabra a Cristian, lo voy a presentar. Cristian Volpe es economista principal en el sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Es experto en comercio internacional, inversión extranjera, integración regional y geografía económica. Y ha asesorado a varios gobiernos de América Latina y el Caribe y los países de la OCDE sobre dichos temas. Anteriormente trabajó para el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y fue asesor en la Comisión Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Además fue investigador en el Centro de Estudios de Integración Europea en Alemania. En el BID, Cristian ha realizado investigaciones sobre el impacto de las políticas de facilitación y promoción de las exportaciones e inversiones, el comercio digital, el efecto de los costos de transporte sobre los flujos comerciales, las implicancias de la integración para los patrones de especialización y la interacción entre innovación y exportaciones. Dichas investigaciones han sido publicadas en diversas revistas especializadas. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Bonn y es investigador asociado de CECIFO y editor asociado de Review International Economics. Cristian, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Wilén. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Les agradezco la presencia. Como bien decía Wilén, hoy vamos a hablar de promoción de exportaciones de servicios basados en conocimiento, pero vamos a entrar por el ángulo de la inversión extranjera directa. Y quisiera compartir con ustedes la presentación que vamos a tener hoy, que espero que estén viendo. Creo que lo pueden ver bien, ¿no? Bien. Como les decía, el título de esta presentación es Promoción de inversiones y exportaciones de servicios. Y como van a tener ocasión de ver, vamos a tener algunas referencias explícitas al caso de Ecuador. Déjenme empezar diciéndoles que esta primera parte de la presentación se basa en una serie de investigaciones que hemos realizado en el sector de integración y comercio sobre el tema, y que consiste en estudios técnicos sobre varios países y en dos publicaciones flagship, uno que es la que pueden ver en segundo lugar, que es cómo resolver el rompecabezas de la promoción de inversiones, que es esencialmente una publicación en la que hacemos un mapeo de las agencias de promoción de inversiones en alrededor de 50 países, países de América Latina y el Caribe y países de OCDE. Muchas de las cuales, como ustedes saben, se dedican también a la promoción de exportaciones. Y una segunda publicación principal, que es un reporte que publicamos a fines del año pasado, que lo que hace es presentar evidencia sobre la efectividad de las políticas de promoción de inversiones. Y eso es lo que les voy a compartir en esta primera sesión de la mañana. Este reporte, como pudieron ver en la filmina anterior, se titula ¿Cómo hacer visible lo invisible? Y van a entender por qué. Vamos a hablar de por qué importa la promoción de inversiones para la internacionalización de la economía. Vamos a discutir cómo se ve el mapa global de la producción multinacional. Vamos a conversar sobre cómo pueden hacer los países para aparecer en el radar de las firmas multinacionales y atraer inversiones en general y en los sectores de servicio en particular. Y finalmente vamos a discutir sobre cómo funciona la promoción de inversiones, qué funciona en materia de promoción de inversiones y cuándo lo hace. Vamos a empezar por el contexto global. Es un contexto que nos da para la región oportunidades y desafíos. ¿Cuáles son estas oportunidades? En primer lugar, no es ninguna novedad que la producción multinacional, entiéndase por producción multinacional a la producción que las empresas de algunos países realizan en otros países, es un rasgo distintivo importante de la economía mundial. Y estas empresas extranjeras que llevan a cabo esta actividad económica son actores relevantes en los países donde operan. Y esto lo vamos a ver después con algunas cifras para el caso de Ecuador. En los últimos años se han verificado cambios en la geografía de esta producción multinacional debido a una serie de factores concurrentes, entre los cuales se destacan, y que son claros para muchos de nosotros, la transformación digital, las intervenciones de política comercial, llámese las tensiones entre algunas de las principales economías del mundo que han dado lugar a aumentos de aranceles, la creciente comprensión
por parte de las empresas del hecho de que las cadenas de valor tienen vulnerabilidades y el claro imperativo de la sostenibilidad. Lo cual ha sido, como es claro para todos nosotros, reforzado por la pandemia del COVID-19. En este contexto, claramente pueden surgir oportunidades potenciales para los países de América Latina y el Caribe como destino de las inversiones de las firmas multinacionales. Ahora, ¿cuál es el desafío principal? El desafío principal es que estas oportunidades no se van a materializar de manera automática. Aún en un contexto donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido reducir las fricciones de información de una manera significativa, aún persisten barreras de información que impiden esa materialización automática de las oportunidades de inversión para los países de la región. Y esto lo podemos ver en este mapa. Imagínense que tenemos el mundo, tenemos la región en particular y está todo oscuro. Nosotros necesitamos lanzar una luz en los países de la región como para que aparezcan en el radar de los inversores internacionales para considerarlos como destinos de sus inversiones. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una de las formas es a través de las agencias de promoción de inversiones. Virtualmente todos los países del mundo han establecido organismos especializados, estas agencias de promoción de inversiones, que les permiten realizar actividades que contribuyen a que los países aparezcan en el radar de los inversores. Y esto es como se ve en el año 2010, básicamente en rojo están los países de América Latina y el Caribe, y que son, digamos, sean o no miembros de OCDE, y en negro los países que son miembros de OCDE, y lo que ven es que en la mayoría de estos países hay agencias de promoción de inversiones. El número de países con agencias se cuadruplicó en los últimos 30 años. O sea, la mayoría de los países han creado estas agencias en las últimas 3 décadas, y es aún más específico en el caso de la región, donde virtualmente todas las agencias se crearon en ese periodo. Como les decía, las agencias realizan una serie de actividades y en particular brindan servicios de información especializados que apuntan a reducir las fricciones de información. Y de esa manera pueden contribuir a atraer firmas multinacionales a sus países. La pregunta que vamos a tratar de responder hoy ¿es así? Y para responder eso, primero vamos a empezar por los resultados. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Cuán importante es la presencia de firmas multinacionales en los países de la región? La evidencia nos sugiere que la cantidad de firmas multinacionales en la región creció alrededor de 88% desde el año 2000 hasta alcanzar 15.000 en el año 2017, lo cual equivale a un 7,5% del total mundial. Y esto lo pueden ver en este gráfico que aparece ahora, donde comparamos el año 2000 con 2017. Cada círculo representa un país de destino en rojo en la región, y cada círculo en color gris oscuro representa un origen de inversión fuera de la región. O sea, ustedes lo que pueden ver es que el mapa se ha vuelto mucho más denso. Hay muchas más conexiones entre países, lo cual sugiere que hay muchas más empresas de más países activas en los países de la región. Ahora, quiero decirles lo siguiente: estas cifras surgen de combinar varias bases de datos. Parece muy trivial el ejercicio, parece que uno baja una base de datos que está en algún lugar y simplemente hace estos cálculos. No, el problema es que hay muchos países, y esto estoy seguro que lo discutieron en la sesión pasada en el caso de servicios, para los cuales no se tiene una idea precisa de cuál es la cantidad de firmas multinacionales que están operando en sus territorios. Como tampoco se sabe, en muchos casos con certeza, cuántas empresas están exportando servicios. O sea, la carencia de información es una barrera importante, es una fricción relevante de información aún para hacer estudios, y nos ha exigido combinar diferentes fuentes de datos para hacer este tipo de ejercicios que provienen de los países complementadas con fuentes de datos privadas, como son proveedores como Dun & Bradstreet o Orbis o SIP Capital IQ. Lo que es claro es que la región ha aumentado su participación en la producción multinacional, pero lo ha hecho por debajo de lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Y les doy
una perspectiva diferente. En lugar de contar las empresas, contemos las filiales que tienen esas empresas en la región. El número de filiales creció 90% desde 2000 hasta 2017 y superó los 45.000. Ahora, fíjense que en Europa el crecimiento fue de 155% y en Asia fue del 145% del mismo periodo. Sí, la región ha recibido más filiales de empresas extranjeras, pero la tasa de crecimiento se ha ubicado por debajo de lo que ha ocurrido en otras, de las que se ha verificado en otras regiones. Entonces vamos a entrar a ver un poco de una manera más, vamos a poner el zoom, vamos a hacer un foco en estas filiales. ¿De dónde vienen y en qué sectores operan? Y en qué medida los sectores de servicios son relevantes en esta actividad de la producción multinacional. Vamos a empezar con el origen geográfico. Europa y Norteamérica explican cerca del 50% y del 27% del número total de filiales de firmas multinacionales que están presentes en la región. Asia y América Latina en sí mismo, el 9%. ¿Cuáles son los principales países de origen? Estados Unidos, con casi un cuarto, alrededor de un cuarto. España, 8%. Alemania, más de un 7%. Sectores y subsectores. Cerca del 60% de las filiales de las firmas multinacionales que están activas en la región operaban en los sectores manufactureros y servicios no financieros. 30% cada uno. O sea, los servicios no financieros explican el 30% de todas las filiales de empresas multinacionales presentes en la región. ¿Y cuáles son esos servicios no financieros? Son básicamente los que corresponden a los servicios de consultoría y de casa matriz, apoyo administrativo y de oficina, y después van a ver que también adquiere importancia la programación informática y los servicios de ingeniería en las actividades de las agencias. Y después está el hecho de que las firmas en general presentes en la región son relativamente más grandes, ¿no?, que en otras regiones. Tienen el 40% de estas firmas que operan en la región tienen más de 50 filiales en el mundo. Entonces, ese es el mapa. ¿Qué pasó con ese mapa en la región? ¿Cómo aumentó la participación de las firmas multinacionales? ¿Y cuál es la importancia relativa de los servicios? ¿Cómo se ve esto en el caso de Ecuador? Bueno, en el caso de Ecuador lo que se ve es que los principales países de origen son Estados Unidos, el Reino Unido y España, ¿no? Esos son los principales países de origen de las filiales de las empresas multinacionales que operan en el país. Ahí van a ver que también hay, en términos de subsectores, hay una elevada participación de lo que se llama comercio mayorista, pero eso tiene que ver esencialmente con la clasificación de las filiales que operan en el país. Pero hay, por ejemplo, muchas filiales que operan en las actividades de apoyo al sector minero, en el procesamiento de manufacturas, en los servicios de consultoría y de casa matriz y de oficina. En esos sectores es donde hay mayor participación de filiales de empresas multinacionales en Ecuador. Y lo que pueden ver asimismo es que las empresas multinacionales presentes en Ecuador tienen en general entre 2 y 5 filiales en el mundo, más de un 30%, y hay un 20% de las empresas multinacionales establecidas en Ecuador que tienen más de 100 filiales en el mundo. O sea, tenemos varias empresas que son relativamente pequeñas dentro del hecho de que son multinacionales, y hay un 20% que tiene muchísima presencia en el exterior. Es más, si sumamos las dos últimas barras en el gráfico de la derecha, vemos que hay alrededor de un 30% de las empresas multinacionales presentes en Ecuador que tienen más de 50 filiales en el mundo. Esas son las empresas multinacionales. La pregunta desde el punto de vista de la política económica es cómo atraemos esas filiales. Como les decía, los países han establecido agencias de promoción de inversiones. Y estas agencias de promoción de inversiones de los países de la región tienen características distintivas respecto de sus contrapartes de otros países como los países de OCDE. Por ejemplo, como podemos ver acá, y esto lo vamos a ver después para el caso de Ecuador en el año 2017, ha habido cambios importantes desde entonces, esto es cuando se levantó la información. En general lo que se aprecia es que las agencias de la región, y voy a enfatizar esto porque después lo vamos a conectar con la evaluación de impacto, son más pequeñas, son menos especializadas, focalizan menos sus asistencias y tienen estrategias de evaluación menos desarrolladas que en su contraparte de países
desarrollados. Por otro lado, tienen mayor grado de independencia institucional e interactúan extensivamente con organizaciones relevantes. Ustedes lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, donde comparamos la agencia promedio de LAC, de los países de América Latina y el Caribe, lo que aparece como LAC en rojo, y lo comparamos con las agencias que aparecen en gris oscuro y negro, que corresponden a los países de OCDE. Claramente los países de América Latina y del Caribe tienen menos focalización, menos especialización, evalúan relativamente menos y son más pequeñas. Y eso se da en general para varios países. Vamos a ver cómo era el caso de Ecuador en el año 2017, antes de todos los cambios que se dieron en los últimos años. Lo que pueden apreciar en el caso de Ecuador es que la agencia era relativamente especializada, pero tenía una estrategia de evaluación no tan desarrollada, interactuaba mucho y no tenía un alto grado de especialización. Vamos a ver ahora qué tipo de firmas asistían las agencias de la región. Ustedes recuerdan que el 50% de las empresas venían de América, de Europa, y el 27% de Estados Unidos o de América del Norte. Bueno, en términos de las asistencias de las agencias, 2/3 partes de las firmas multinacionales asistidas por las agencias de la región tenían sus casas matrices en Europa y Norteamérica. Digamos, de alguna manera está por debajo de la presencia de empresas de esos países en la región. Cerca de 1/4 de estas firmas eran de Estados Unidos, lo cual coincide básicamente con la proporción de empresas de ese país presente en la región, y otros países importantes en términos de asistencia fueron España, Japón, Reino Unido y China. Eso lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Ahora, en términos de sectores y subsectores, y en consonancia con la presencia de firmas de esos sectores en la región, más del 60% de las firmas multinacionales asistidas operaban en sectores manufactureros y de servicios no financieros, 30%. O sea, el 30% de las empresas multinacionales asistidas por las agencias de promoción de inversión de los países de la región operaban en sectores de servicios no financieros. Y eso lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, que está en, digamos, manufacturas y servicios no financieros. En realidad, explican alrededor de 30% cada uno. Y lo que pueden ver claramente en este gráfico, además, que en realidad, en el caso de los servicios no financieros, una parte proporcionalmente mayor de esa asistencia fue para primeros establecimientos, es decir, para empresas que no estaban presentes en los países de la región. Y en términos de subsectores de servicios no financieros, ¿cuáles eran esos sectores a los que las agencias destinaron más asistencia? La programación informática, los servicios de apoyo de oficina, casa matriz y de consultoría, y los servicios de ingeniería. Vamos a ver finalmente en términos de asistencia, ¿qué tipo de firmas apoyaban los países de la región? Firmas multinacionales por tamaño son aproximadamente el 50% de las firmas asistidas no tenían filiales o tenían una única filial en el exterior, es decir, operaban en el exterior en un país y en un único sector. Cerca del 30% de las firmas apoyadas tenían más de 10 filiales en el exterior y operaban en más de 10 países y en 10 sectores. Pero esas empresas, que son proporcionalmente menos en términos de asistencia, eran más que proporcionalmente importantes en la asistencia para reinversión, es decir, para abrir una segunda filial en el país. ¿Cómo era en el caso de Ecuador? En el caso de Ecuador, la agencia hasta ese momento apoyaba una gran cantidad de empresas de la región, 30% de las asistencias correspondían a empresas originarias de América Latina, más de un 25% a empresas de Europa, y alrededor de un 15% a empresas de Asia. Y como pueden ver, los servicios no financieros eran la principal categoría de firmas asistidas a través de la agencia para atraerlas al territorio del país. La pregunta que ustedes se pueden hacer es, tenemos estas agencias, la pregunta es, ¿funcionan? ¿Qué efecto tienen? Bueno, la evidencia que nosotros logramos generar a partir de la combinación de datos microdatos por parte de decisiones de localización de las empresas multinacionales y decisiones de asistencia por parte de las agencias, es que la asistencia de la Agencia de Promoción de Inversiones aumentó la probabilidad de que una firma multinacional abra la primera filial
en la región en 8,2 puntos porcentuales. Y eso lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, en lo que llamamos el impacto promedio. El apoyo de las agencias también ha sido conducente a la reinversión, es decir, a la apertura de más filiales en el territorio de los países de la región, pero esto se ha dado especialmente en países grandes y diversos, y en particular cuando ha transcurrido un lapso prolongado desde el establecimiento anterior, y por lo tanto han vuelto a surgir barreras de información debido a cambios en las condiciones contextuales y condiciones de realización de operación y de realización de negocios en el país de que se trate. Lo importante es que esta evaluación se hizo para 12 países, y en los 12 países hemos encontrado efectos positivos. Y eso lo podemos ver en el caso de Ecuador. Básicamente, en Ecuador, la asistencia de la API aumentó la probabilidad de que una firma multinacional abra la primera filial en 2 puntos porcentuales, es lo que pueden ver en este gráfico en la barra de superior. Y esto se verifica aún si uno excluye el régimen de zonas francas. Uno podría arguir que en realidad es el régimen de zonas francas el que está trayendo las empresas multinacionales al país y no la promoción de inversiones per se, pero cuando removemos empresas que se han ubicado en esas zonas especiales, aún se observa el efecto de la asistencia de la entidad. La otra pregunta que intentamos responder en el informe es ¿qué funciona? Y esto vamos a repasar. Yo les decía que las agencias de la región eran más pequeñas, eran menos especializadas, tenían menos focalización de su estrategia de promoción y tenían un desarrollo de su enfoque de evaluación más bajo. La evidencia nos sugiere que todo eso es un hándicap, es un problema. ¿Por qué? Porque las APIs que son más grandes realizan evaluaciones más comprensivas del impacto de sus actividades. Son más especializadas y tienen una mayor focalización, tienen un impacto mayor sobre las decisiones de las firmas multinacionales de establecerse en el país. Entonces, hay varias dimensiones en las cuales las agencias, aún generando efectos, podrían ser más efectivas si se corrigieran esas dimensiones, si se introdujeran cambios en el sentido de tener estrategias más especializadas, de tener enfoques más precisos, de generar estrategias de evaluación más comprensivas. En términos de los servicios específicos, los que parecen hacer la diferencia son los servicios de información especializadas. Como pueden ver en la barra roja superior, es el que tiene el impacto más pronunciado. O sea, los servicios de información de las API contribuyen significativamente a atraer a firmas multinacionales y posibilitan su expansión a través de filiales adicionales. Y esto es particularmente el caso en sectores productores de bienes y servicios diferenciados, en estos bienes y servicios más sofisticados, como los servicios basados en conocimiento. En el caso de Ecuador, eso también se verifica, lo pueden ver ahí, lo que hace la diferencia son estos servicios especializados de información. Las APIs tienen un impacto positivo más grande sobre las decisiones de las firmas multinacionales cuando el país de origen es un país que está mucho más distante, es mucho más difícil obtener información, o es un país que tiene mucha menos información sobre la economía que está promoviendo la inversión. Y eso lo pueden ver sobre todo en el gráfico de la derecha, donde el impacto de la promoción de inversiones es particularmente pronunciado en el caso de las firmas multinacionales provenientes de Asia. O sea, es una región para la cual América Latina es mucho menos familiar. Y el impacto más bajo, consecuentemente en el otro extremo, es en la región. Es decir, empresas multinacionales de países de la región tienen mayor familiaridad con los países vecinos y por lo tanto enfrentan menores barreras de información y en consecuencia el impacto de la promoción de inversiones es relativamente más bajo. En términos de sectores, quisiera resaltar lo siguiente. Y acá vamos a entrar de vuelta en el rol, en ver la parte de servicios. El efecto positivo de la promoción de inversiones sobre el primer establecimiento es mayor para las empresas multinacionales que producen
Bienes y servicios diferenciados. Es decir, esto lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, en la primera barra. De vuelta estamos hablando en estos servicios que son esencialmente más sofisticados, como los servicios basados en conocimiento. Y también en el sector manufacturero, servicios no financieros, como lo pueden ver específicamente en general en el caso del gráfico de la derecha. En cuanto a las firmas multinacionales, en general parecería prevalecer una U invertida, ¿no? El efecto es más bajo para empresas más chicas, más alto para empresas de tamaño intermedio y más bajo para empresas muy, muy grandes. Lo cual, cuando uno piensa en la lógica económica, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque empresas que no son multinacionales o son muy, muy pequeñas, va a ser muy difícil atraerlas al territorio del país a través de la promoción de inversiones, mientras que las empresas que son muy grandes, que tienen más de 100 filiales o que operan en más de 100 países, o que operan en muchos sectores, son empresas para las cuales la adicionalidad de la promoción de inversiones es mucho más baja. En cambio, para las empresas de rango intermedio es donde se observa la mayor eficacia. La promoción de inversiones también tiene impacto sobre la actividad de las firmas multinacionales en las economías locales. Por ejemplo, están asociados a un aumento del 2% en el número de empleados, de un 6% en las compras domésticas totales y un 6% en el valor total de las exportaciones de las firmas, relativa a firmas no asistidas, que se materializa esencialmente a través de mayores ventas por destino y más compradores y productos. La última pregunta que quiero responder con esta primera parte de la presentación es, hemos visto que la promoción de inversiones es efectiva. Desde el punto de vista de la política económica, la pregunta relevante es, bueno, pero ¿es costo efectiva dado los recursos que hay que invertir en la misma? La evidencia que nosotros hemos generado a partir de estos estudios econométricos, vinculándola con los costos de los programas de promoción de inversiones, sugiere que cada dólar gastado en promoción de inversiones generó 41 dólares adicionales de inversión extranjera directa en primeros establecimientos y 15 dólares adicionales de IED en reinversiones, por un total de 56 dólares adicionales de IED. Y cada 10.000 dólares asignados a promoción de inversiones estuvo asociado a la creación de 4 empleos adicionales en primeros establecimientos y 1,5 empleos adicionales en reinversiones. O sea, 10.000 dólares en total, 5,5 empleos adicionales. Obviamente que los efectos van a ser heterogéneos entre sectores dependiendo de la intensidad en mano de obra. Obviamente que esto incluye grandes proyectos de inversión. Uno podría decir, esto está en realidad explicado por esos grandes proyectos de inversión, pero lo que podemos hacer es remover los proyectos que son más grandes y rehacer el cálculo. Supongamos entonces que removemos el 10% de los proyectos más grandes y veamos cómo se ven estos cálculos de costo-beneficio. Bueno, la razón beneficio-costo en estos casos ha sido 15 dólares adicionales de inversión extranjera directa por cada dólar presupuestado para promoción de inversiones, lo cual aún así es una razón muy elevada. Obviamente, como todos estos cálculos ejercicios similares, debemos tomarlo con precaución porque se basan en supuestos múltiples y tienen ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, seamos cautos en la interpretación de estas cifras que apuntan a ser esencialmente referenciales. Quisiera finalizar esta parte de promoción de inversiones antes de entrar en el caso de exportaciones de servicios en Ecuador, para decirles hacia dónde vamos en esta área, en qué estamos trabajando actualmente en el sector de integración y comercio. En primer lugar, estamos trabajando en digitalización. A principios del año próximo vamos a publicar un nuevo reporte que es esencialmente un mapeo del uso de herramientas digitales innovadoras por parte de los países y sus agencias para atraer inversiones. Es un reporte que se llama Avanzando rápido hacia adelante, nuevas herramientas digitales para nuevos desafíos de política en materia de promoción de inversiones. En segundo lugar, estamos haciendo trabajos de inteligencia cuantitativa con varios países de la región. Y esencialmente la idea acá es la utilización de técnicas de machine learning
para guiar las estrategias de promoción de inversiones. En una línea, ¿qué es exactamente esto? Lo que hacemos es, aplicamos Machine Learning sobre las bases de datos existentes para identificar las empresas que tienen mayor probabilidad de radicarse en un país específico, de modo tal que la agencia pueda orientar sus acciones promocionales hacia esas empresas, lo cual va a redundar en un aumento de la eficacia. Y tenemos evidencia clara en los ejercicios que estamos realizando en algunos de los países de la región de que efectivamente es el caso. Y lo otro que estamos haciendo es colaborar con varias agencias de la región para implementar una estrategia de evaluación de impacto automatizada. ¿Qué es y déjenme que les expliquen qué es esto. Esencialmente lo que hacemos es, tenemos toda una programación en R, o sea, en un software libre, que lo que hace es, toma los datos de las bases de datos de las agencias, procesa los datos y genera evaluaciones de impacto. Y genera un reporte, que es para las agencias. Todo esto está hecho con una app y lo pueden ver acá. O sea, básicamente lo que ven a la izquierda es la app y a la derecha ven el reporte que se genera. Y el segundo tema, para terminar, esta parte tiene que ver con la sostenibilidad. Estamos haciendo estudios sobre el impacto de la IED sobre las exportaciones de las firmas locales, las emisiones y el consumo de energía, la igualdad de género, y tenemos toda una iniciativa de monitoreo y evaluación de impacto de sostenibilidad para las agencias de promoción de inversiones y agencias de promoción de exportaciones. Por ejemplo, en el caso de los encadenamientos y las exportaciones, tenemos un estudio sobre Uruguay, donde mostramos que alrededor de 1/3 de las firmas uruguayas formales venden a filiales extranjeras que operan en el país, y cuando comienzan a hacerlo tienen mayor probabilidad de convertirse en exportadores directos. O sea, venderle a una filial de una empresa multinacional en el país está asociado con un aumento de la probabilidad de que las firmas locales se conviertan en exportadores directos. Y ya que estamos hablando de exportaciones, vamos a ver la última parte de la presentación que tiene que ver con las exportaciones de servicios y las firmas multinacionales, utilizando a Ecuador como un caso de estudio. Rápidamente vamos a repasar las exportaciones agregadas, la composición sectorial, lo que se llama la prima exportadora, es decir, en qué medida las empresas que exportan son más grandes, más productivas que sus contrapartes que no lo hacen, y vamos a comparar bienes con servicios. Y finalmente vamos a ver la vinculación entre encadenamientos y la propensión a exportar. Estos son datos que nosotros hemos obtenido del Banco Central y del Servicio de Rentas Internas. Lo que podemos ver es que las exportaciones de servicios han aumentado significativamente en Ecuador desde el año 2010 hasta el año 2018, que es el último año para el cual tenemos información. Superan los 3.000 millones de dólares, y hay alrededor de 3.000 empresas que, de acuerdo a las declaraciones del impuesto al valor agregado, registran exportaciones de servicios en el país. Esto yo les decía cuando comenzaba la presentación de que las filiales de firmas multinacionales son importantes en las economías anfitrionas, en las economías que las hospedan. Bueno, en 2018, las filiales de firmas multinacionales explicaron casi el 60% de las exportaciones de servicios y casi el 70% de las importaciones de servicios. O sea, estos valores que estuvimos viendo adelante en el slide anterior, en gran parte están explicados por filiales de firmas multinacionales. ¿Cómo se distribuyen en términos de sectores y subsectores? Cuando vamos a ver en términos de valor. Obviamente que transporte es importante, pero también hay varias exportaciones importantes de servicios profesionales, científicos y técnicos, hay en comercio minorista y mayorista, y también en información y comunicación, y en apoyos administrativos y de negocios. Cuando vamos a subsectores específicos, hay importancia de las telecomunicaciones, de los servicios de consultoría y casa matriz, obviamente que están los sectores de transporte, también en reparación e instalación, y programación informática. Lo que pueden ver es que la importancia relativa de las empresas multinacionales, que son lo que aparecen aquí como MNE afiliadas y Domestic Firm, varía de acuerdo a los diferentes sectores. También lo podemos ver en términos de la cantidad de empresas que exportan. Fíjense que, si bien en términos de valor no es relativamente importante, en términos de cantidad de empresas que registran exportaciones, hay un 30% de las empresas que registran exportaciones de servicio en 2018 que
operaban en los sectores de servicios profesionales, técnicos y científicos. O sea, es una proporción importante, es casi 1/3 de todos los exportadores de servicios operan en este sector de servicios basados en conocimiento. Digamos, acá voy a repasar, voy rápido en los últimos slides, para darle espacio a Marcelo. Las empresas que exportan servicios, y lo pueden ver, digamos, con estas figuras y estos asteriscos, que lo cual nos dice que es algo significativo, son relativamente importantes, son más grandes que las empresas no exportadoras en materias de ventas domésticas, compras domésticas, número de empleados, capital fijo, inversión total y salario promedio. En algunos casos, como en el caso de los salarios promedio, las empresas domésticas exportadoras de servicios tienen salarios promedios más elevados que sus contrapartes exportadoras de bienes. Y aún más que las multinacionales exportadoras de bienes. Eso lo podemos ver en la última columna. Y también son más grandes en términos de importaciones, y también son más productivas, ¿no? Son relativamente más productivas que las empresas no exportadoras. Y con esto termino. Básicamente lo que se ve es que las empresas, en este slide lo que van a ver es que las empresas domésticas ecuatorianas que están encadenadas con exportadores de servicios tienen mayor probabilidad de convertirse en exportadores de servicios. Eso lo ven en la columna 4, en el recuadro en rojo, en la última columna está resaltado. O sea, las empresas que venden a otros exportadores de servicios tienen mayor probabilidad de convertirse en exportadores de servicios, en el caso de las empresas domésticas, no así en el caso de las multinacionales que lo pueden hacer por su cuenta. Y eso es independiente del nivel de productividad, lo pueden ver independientemente si está por encima o por debajo de la productividad total de los factores, pero sí hace una diferencia en materia de tamaño. En general es así cuando las empresas tienen un tamaño por encima de la mediana, es decir, para empresas que son relativamente más grandes. Ya que hemos hablado de exportaciones de servicios, ahora la pregunta es, ¿qué se promueve en materia de exportaciones de servicios y cómo se hace? Y con eso les agradezco mucho la atención y les cedo la palabra a Marcelo y a los colegas. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Le damos la palabra ahora a Marcelo Elizondo. Marcelo tiene un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con título de posgrado de especialización en Administración de Negocios de la Universidad Politécnica de Madrid. Efectuó un programa de posgrado profesional en leyes en la Universidad de Harvard y de planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Es presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce y director de la maestría en Dirección Estratégico-Tecnológica y de Estrategias Competitivas Internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Es director del Comité de Economía Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Entre 2002 y 2010 fue director de la Agencia de Promoción Exportaciones Argentina, Exportar. Luego en 2010 fundó y dirige aún la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales, y también fue presidente de la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción Comercial. Participó y participa regularmente como conferencista en diversos eventos nacionales y en congresos internacionales. Adelante, Marcelo, por favor. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta reunión y tomar la posta que deja Cristian después de esa fantástica presentación. Lo que voy a hacer, conforme me han pedido ahora, es enfocar un poco más en la cuestión específica de la promoción de exportaciones de servicios. Lo voy a hacer desde la visión que estamos llevando adelante en uno de los ámbitos en los que me desempeño. Verónica, en la introducción que hacía de mí, cuando uno lo introducen y pone muchos antecedentes, uno toma conciencia de lo viejo que se ha puesto, porque cuando uno tiene un currículum largo, más que por mérito, es por tiempo.
Y entre las diversas funciones que llevo adelante, como se mencionaba ahí, yo tengo a mi cargo la dirección del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, que la International Chamber of Commerce, ICC, es la Organización Mundial de Empresas. Tenemos nuestro headquarter en París y trabajamos en distintos países a la vez. Y estamos estudiando bien de adentro lo que está ocurriendo en materia de comercio de servicios y de los distintos instrumentos que hay que llevar adelante para ser exitosos en el desarrollo de la promoción del comercio de servicios, considerando el tremendo cambio contextual que está ocurriendo en la economía, incluso la dificultad creciente en distinguir los servicios de los bienes en una economía del capital intelectual. Nosotros hemos hecho un relevamiento de distintas fuentes sobre lo que está ocurriendo hoy, algunas fuentes no gubernamentales, tengo acá el estudio en el que estamos trabajando, por ejemplo, ALES, la Asociación Latinoamericana de Exportaciones de Servicios, documentos que está llevando adelante investigaciones, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, que tiene una guía de exportación de servicios que está tratando de llevar adelante el seguimiento de estas nuevas tendencias, o incluso algunos específicos programas como los del ISEX en el programa de apoyo para la internacionalización de la economía española. Y después algunos relevamientos en Latinoamérica, Uruguay 21, Pro Chile, Procomer en Costa Rica, incluso Pro Ecuador o Argentina con distintos instrumentos. Todo este mapeo que estamos haciendo, incluso, insisto, a través de acciones que se llevan adelante no solamente desde organismos públicos, sino desde espacios públicos no gubernamentales, como estas redes de empresas, por ejemplo, la International Chamber of Commerce, en realidad nos permiten, por un lado, mostrar el estado del arte de la estructura de promoción, pero por otro lado, descubrir que hay una creciente brecha entre los requerimientos y los recursos con los que contamos ahora. Todos sabemos que el mundo está atravesando una sustancial revolución tecnológica que se aceleró en los últimos 2 años. Los tecnólogos atribuyen a la irrupción de la pandemia la aceleración del cambio tecnológico y esto de que en 10 años se evolucionó lo que estaba en 2 años evolucionó lo que estaba previsto que iba a evolucionarse en 10. De modo que también en la medida en que relevamos lo que ocurre, vemos que hay una transformación para la cual hay que adaptarse y detrás de la cual estemos viniendo probablemente en todo nuestro involucramiento en la materia. Por lo tanto, voy ahora a compartir una presentación de la cual me voy a valer para apoyar mi intervención. Entiendo que la están viendo, ¿sí? Sí, perfecto, Marcelo. Bien. Bueno, voy a dividir esta presentación en distintos capítulos. Lo primero es el contexto. Me parece importante, en función de lo que mencionaba antes, y de lo que estamos nosotros trabajando en la ICC, entender que hay un contexto de comercio mundial de servicios sustancialmente diferente para el cual hay que adaptarse. Y lo primero que yo quisiera hacer, y en esto tomo algo de lo que decía Cristian recién, es que el comercio internacional sigue muy vigente, igual que la inversión extranjera directa. Lo primero que hay que saber es que aquellas predicciones relativas a la reversión de la internacionalidad económica no han sido correspondidas por la realidad. Acá tenemos la suma de las exportaciones de todos los países del mundo el año pasado, supera 28 billones de dólares, trillions en inglés. Como ustedes ven en pantalla, la columna de la derecha refleja los resultados del año pasado. Esto es bienes más servicios. Lo primero que quiero decir es el comercio internacional está bien fuerte. Quizás no es tan universal y global como preveíamos, está enfocándose más a agrupamientos, pero hay para promover que considerar que el dinamismo pervive. Y esto ocurre tanto en materia de comercio como en materia de inversiones. Acá tomo los datos de inversión extranjera directa en el mundo, como me gusta tomarlos a mí, que es por stock de inversión extranjera directa. Yo creo que metodológicamente tenemos un error si utilizamos como para el comercio flujos, para la inversión stock, porque en realidad el comercio todos los años empieza de nuevo, pero la inversión queda hundida, y el mundo tiene ya más de 45 billones, trillions, de dólares hundidos en materia de inversión extranjera directa. Fíjense, en el año 2000, la columna de arriba, el mundo tenía 7 billones, y hoy tiene 45, estamos casi 7 veces por encima. Esto que vincula comercio y servicios, lo mencionaba Cristian recién, me parece que es el primer punto a relevar.
vamos a trabajar en un escenario que continúa generando oportunidades y no que revierte. Ahora, entonces la primera pregunta es ¿qué es bien qué es bienes y qué es servicios? Esto me parece significativo. Según las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio, aproximadamente de todo el comercio mundial, de todos sus componentes, poco más de un cuarto de servicios, algo menos de 3/4 es bienes. Yo estoy tomando acá una captura de un trabajo del McKinsey Global Institute, que en realidad revisa la estadística y dice, miren, estamos midiendo mal. Estamos considerando que son bienes lo que ya no son bienes. Y si midimos bien, más de la mitad de esos 28 billones de dólares de flujos comerciales, bienes más servicios, del año pasado son servicios. Solo que todavía metodológicamente estamos utilizando estadísticas, números, referencias de sistemas creados después de la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente el más contundente ejemplo de ello es esto que tengo en mi mano, que es un teléfono móvil. De acuerdo a la nomenclatura, esto es un aparato de telefonía. La verdad es que si algo no tiene esto, es una función de telefonía, si hay algún valor acá es por los servicios que nos provee, por el software, por los programas y por las aplicaciones que tenemos adentro, y no por el hardware o por lo físico. De modo que, primera cosa a considerar en términos de prepararnos para la promoción de servicios. Ojo, puede que el mapa que estemos tomando como referencia incluso nos esté deparando menos información que la necesaria. Dice McKinsey, si medimos bien, más de la mitad del comercio total son servicios. ¿Qué ocurre esto? Bueno, esto es algo que hemos elaborado nosotros, en realidad, porque probablemente de todo ese comercio internacional, la mitad es comercio de manufacturas propiamente dichas, en la que el valor está en lo físico. Hay aproximadamente un cuarto que son los servicios convencionales, y hay otro tanto, que es lo que figura acá abajo a la derecha, que es lo que llamamos capital intelectual, que son los servicios incluidos dentro de los bienes, y no solamente los servicios cuantificados, sino muchos que no están cuantificados. Por lo que en realidad esto es un sistema, es cada vez más difícil dividir bienes y servicios. Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia, en un libro muy interesante que se llama El fin de las ventajas competitivas, propone que dejemos de medir la economía en los tradicionales sectores para los cuales aprendimos a estudiar la economía, primario, secundario y terciario. En realidad está todo mezclado, y aparece esta idea de capital intelectual que se refleja en un teléfono, un smartphone, se refleja en un automóvil. Estuve hace poco en una experiencia profesional muy interesante en Europa, hablando con la número 1 de Mercedes-Benz, y me decía, cualquier automóvil de Mercedes-Benz hoy es mucho más valioso por los servicios que por las manufacturas o por lo físico. De modo que esto del capital intelectual, que mezcla los dos y que completa y nos hace revisar la estadística, nos lleva a pensar que en realidad la globalización económica es mucho más compleja, y para promover servicios tenemos que abrir la mirada. A mí me gusta plantear esto que tienen ustedes en pantalla. En realidad la internacionalidad económica hoy podríamos llamarla hexagonal, porque son 6 flujos económicos de interacción regular que incluyen el comercio internacional de bienes, el comercio internacional de servicios, los flujos de inversión extranjera directa, los flujos de financiamiento internacional, sobre todo para proyectos muy innovativos, y lo más contundente de la nueva economía, los flujos de información, datos y conocimiento, de creciente incidencia, y los flujos de personas, las migraciones y sobre todo las telemigraciones, las personas que sin moverse a un lugar en realidad forman parte de ecosistemas de generación de valor que son servicios, y que en muchas ocasiones las referencias no nos están proveyendo los efectos de toda esa interacción. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa que incluso va más allá de esto y prevé que la internacionalidad económica en el mundo es mucho mayor que la que es, porque hay un creciente valor generado por los intercambios de personas y de máquinas. Más de la mitad de todas las conexiones a Internet en el mundo se producen entre máquinas sin la intervención de humanos, más de la mitad. Todo eso es generación de valor, no registrada con datos en frontera, porque no hay transacciones institucionalmente fijadas en frontera, pero que generan un valor creciente en materia económica, que nos hace revisar esto de a dónde están los servicios y a dónde están los servicios basados en el conocimiento. Son más relevantes que los que creemos. Eso como primera aproximación en términos de cuál es el objeto de trabajo. Lo que estoy planteando es, en realidad, ¿qué son los servicios basados en el conocimiento? ¿Qué son los servicios en la economía internacional? Y acá hacemos una desagregación en 5 tipos. Lo primero son los servicios convencionales, autónomos, los contratados, un programa de software o un programa de consultoría. Lo segundo son los servicios intrafirma de las multinacionales, crecientemente relevante, en algunos casos registrados y en muchos otros no. Me decía el CEO de una empresa automotriz
japonesa operando en la Argentina, nosotros compramos bienes de capital de nuestra casa central en Japón, la traemos, la estadística refleja la importación de la máquina y después tenemos decenas de reuniones en Zoom o en Meet o en Teams con nuestra sede central para adaptar el uso de esa máquina, el layout, generación de estándares, adaptación de personas, transferencia de prácticas a través de ese nuevo equipamiento para nuestros proveedores. Eso no está en ningún lado, me decía. Bueno, hay servicios que son intrafirma de multinacionales, algunos registrados, muchos, pero otros no tanto, que nos obligan a ampliar la mirada. El tercer punto es el conocimiento institucionalizado. Claramente hay un conocimiento institucionalizado que forma parte del paquete de servicios, propiedad intelectual, licencias, royalties, franquicias. El cuarto componente de este gran paquete de servicios, sobre todo los basados en el conocimiento, es lo que podemos llamar como calificación de bienes. Hay una creciente incidencia de los intangibles en los bienes, que son servicios incorporados en los bienes que le incrementan el valor, pero que muchas veces son de difícil desagregación metodológica. Estándares, por ejemplo, normas de calidad certificadas, ambientales, sanitarias, de seguridad, informativas. ¿Cuánto del valor de un producto registrado en la trazabilidad en blockchain, servicio basado en el conocimiento incorporado en un bien, incrementa el valor? ¿Y qué tan difícil es la desagregación metodológica? Y finalmente, lo que mencionaba recién, el quinto y el de más difícil aprehensión en términos de estudio son los datos, conocimiento e información no registrada, los nuevos intangibles ocultos que, insisto, en nuestra opinión, hacen que si nosotros pudiéramos cuantificar eso que en muchas ocasiones no está registrado en frontera, porque no hay transacción operada, piensen en la formación de Big Data. Big Data es de enorme valor económico, probablemente el principal insumo para la producción global hoy, y en muchos casos surge de la incorporación de información que espontáneamente cada uno de nosotros vamos proveyendo a satélites y que luego se utiliza como base de datos para la toma de decisiones y estrategias de enorme valor a nivel internacional y que no es de tan fácil detección en frontera. No estoy diciendo que la economía no lo computa, sino que en muchas ocasiones no se computa como servicio o no se computa como internacional. De modo que lo primero que yo diría es atención. Si vamos a hablar de servicios basados en el conocimiento, tenemos que hablar de capital intelectual en términos generales, con distintos componentes, algunos de más fácil observación y otros de más compleja observación. Yo traigo acá una de las tantas referencias que hay en esta materia, que estos dos autores escandinavos plantean 3 grandes columnas para saber de qué estamos hablando. El capital interno en las compañías, patentes, copyright, marcas, activos intangibles internos, incluso la cultura, el management, los nuevos mecanismos de administración de recursos, conocimiento incorporado. El segundo es el capital externo, que es la relación con los mercados, marcas, datos de consumidores, mecanismos de vinculación con los consumidores, que son servicios que incrementan el valor y que permiten una sustancial mejora en el funcionamiento de los ecosistemas, licencias, franquicias, programas de cooperación, de lo que John Kay llama arquitecturas de vínculos, de creciente valor en la formación de las cadenas de abastecimiento, y finalmente capital humano, que a través de la formación de los recursos humanos también forma parte de este triángulo que está explicado acá. Lo que yo quiero inicialmente entonces es dar atención, cuando medimos el comercio internacional, y sobre todo el de servicios, y sobre todo el de servicios basados en el conocimiento, esa medición nos lleva a la preparación para la prestación de servicios, probablemente estemos inframidiendo un fenómeno que es mucho más profundo, y que si no relevamos adecuadamente puede que estemos sesgados a tomar decisiones más en base a un mapa antiguo que el nuevo. Y sobre esto me refiero como título ilustrativo a esta referencia que justo antes de la pandemia hizo la Organización Mundial de Comercio, que plantea, no pretendo que identifiquen bien qué dice este cuadro, pero grafica, dice la Organización Mundial de Comercio, de todas las exportaciones mundiales del año 19, probablemente si lo midiéramos hoy sería igual, 45%, la columna de la derecha, son exportaciones indirectas. O sea, no son exportaciones en las que el valor es generado por el exportador, sino que el valor está generado antes. 45%, casi la mitad de todas las exportaciones mundiales, en realidad, son exportaciones en las que en la estadística nos está diciendo que vende aquel que no generó el valor. Por lo tanto, puede que estemos teniendo un mapa de referencia que tengamos que ajustar y que necesitemos una adaptación metodológica, y que si lo hiciéramos, el sector más beneficiado en términos de adquisición de relevancia relativa es el de los servicios basados en el conocimiento, que es mucho más significativo que lo que nosotros creemos. Y en eso me refiero a esta ilustración que surge de un trabajo de KPMG
que plantea cómo esto que estoy mencionando está cambiando sustancialmente las cadenas globales de valor. En la medida en que las cadenas globales de valor están dejando de ser procesos de mera maduración en la manufacturación, un bien que va incorporando manufacturación agregada, relativa, paso por paso, y está pasando a ser algo mucho más complejo. Vamos a ver en adelante que muchos ya están empezando a hablar de ecosistemas más que de agregación de valor, porque en realidad estos procesos son más circulares, menos lineales, y con una incorporación incremental de intangibles y de servicios basados en el conocimiento, aún en aquello que todavía el registro nos plantea como manufacturación de bienes. Y acá es muy interesante estos 6 cuadros que KPMG plantea, en términos de cuáles, hacia dónde van las cadenas globales de valor. Ustedes saben que hay varios estudios sobre la relevancia de las cadenas globales de valor en el mundo. La OCDE plantea que aproximadamente el 70% de todo el comercio mundial sumado ocurre dentro de las cadenas globales de valor. Ahora, esas cadenas de valor están cambiando sustancialmente por esta modificación de la economía hacia la economía del capital intelectual. Y hay 6 consignas que nos plantea KPMG. En primer lugar, el creciente componente de la reputación, ethical supply chains, y eso también es un servicio basado en el conocimiento. El mundo privilegia más empresas que productos. Es un comercio de empresas más que productos, y las empresas tienen que acreditar componentes reputacionales, en la que se valora la integración dentro de la cadena de valor de la fuerza de trabajo. Workplace for the future. ¿Qué quiere decir esto? La cadena de valor ya no se preocupa solamente por el paso de un bien de un eslabón al otro, sino por cómo ocurre eso, y tratando de uniformizar, de integrar la metodología tecnológica, la formación de los recursos humanos, el cumplimiento de estándares en todas las etapas. Por eso también the right edge, de modo que ya no es un mero proceso de agregación sobre comercio, sino que es mucho más profundo, esa globalización hexagonal de la que yo les hablaba antes, que nos lleva a que estas cadenas de valor estén preeminentemente basadas en datos. Insisto, la información es el principal componente de los procesos productivos de hoy, y tiende a ser mayor, pero no siempre suficientemente registrada. Me decía esta persona de la compañía Mercedes-Benz hace unos pocos días en Ginebra, Suiza, el principal valor que nosotros vamos a recibir de cada automóvil que enviamos al mercado es la generación de datos que esos automóviles nos van a brindar a nosotros a través de los satélites. Por lo tanto, en realidad son generadores de datos con ruedas, y ahí está el insumo. Y es algo parecido a lo que podríamos pensar en cada una de las actitudes que tenemos nosotros cuando estamos a través de Internet interactuando con lo que creemos que son proveedores de información. En realidad, como dice Yuval Harari, antes nosotros leíamos los diarios, ahora los diarios nos leen a nosotros, porque permiten detectar a dónde nos enfocamos, qué es lo que más interés nos genera, y eso provee información, y sobre esta información agregada se generan decisiones, y decisiones estratégicas. Tiene un enorme valor que no siempre está registrado, de modo que hay una redefinición de lo que es servicios basados en el conocimiento, y sobre lo que es el conocimiento incorporado a los procesos de producción, que nos lleva a una segmentación, dice KPMG en el 5º punto, micro supply chains. Las cadenas de valor tienden a concentrarse y hacerse clientecéntricas. Bueno, todo esto nos permite, como primera instancia, me parece relevante para hablar de cómo promovemos servicios basados en el conocimiento, concluir que hay que reentender el proceso de formación de servicios. Un componente interesante en esta línea es esto que ustedes están viendo en este momento, que surge de un trabajo de Deloitte. Deloitte dice, la economía tradicional del siglo XX, lo que ven ustedes a la izquierda, era de competencia. Y esa es la economía básicamente de los bienes. Nosotros salimos al mundo, Michael Porter nos había enseñado que tenemos que crear barreras de entrada y atributos competitivos, ¿sí? Competir por alguna estrategia. Bueno, dice Deloitte, lo que ven arriba a la izquierda, competir es competir. Hoy es tan compleja la economía que requiere socios. Entonces acá está el cuadro de la derecha. Competition arriba, pero co-creation and collaboration en el segmento de la derecha. Necesitamos socios. Es creciente la relevancia de las empresas que actúan en el ecosistema, ya no solo, sino como parte de redes. Ahora, las redes son de por sí un espacio de generación de servicios, y de servicios basados en el conocimiento. Por lo tanto, esta nueva economía de la integración de factores, el Open Innovation, insisto, nos lleva a lo que yo quisiera que sea una conclusión relevante para cualquier estrategia de promoción de servicios, que es, los servicios son mucho más que lo que creemos que son, están mucho más extendidos que lo que las estadísticas nos indican, y para la promoción y la asistencia
de nuestro trabajo, dirigirnos a nuestros clientes para que lo hagan mejor en el mundo, nosotros tenemos que entender que probablemente no solamente es promover servicios basados en conocimiento explícitos, sino a contribuir a que aquellos que no creen que están involucrados en los servicios basados en conocimiento lo hagan, porque hay una creciente incidencia de los servicios basados en conocimiento implícitos en la actuación dentro de lo que Ron Adner, como figura acá a la derecha en pantalla, llama ecosistemas, que en realidad son las nuevas redes de actuación entre las empresas. Y acá tiene un ejemplo de lo que yo les hablo, de un trabajo de la UNTAD que grafica cómo en realidad tenemos hoy todo intermezclado. Entonces, la verdad que también hay servicios basados en el conocimiento de la producción de autos, también hay servicios basados en el conocimiento de la producción de alimentos. Piensen en las cadenas de supermercado haciendo alianzas con los proveedores de alimentos envasados para que los paquetes tengan información en el código de barras que uno después puede escanear y guardar en la historia personal de lo que va consumiendo y luego proveerle esa información al médico y uno tiene todo el registro de lo que va consumiendo. Y eso, ¿de qué estamos hablando? ¿Es la industria alimenticia? ¿Es la industria del retail? ¿Es la industria de la información? Bueno, todo está actuando dentro de ecosistemas, de modo que servicios basados en el conocimiento es casi todo, y no todo. Lo cual incluye esta aseveración, que me gustaría que quede como algo contundente de inicio. El conocimiento no es un rubro, no es una disciplina, sino que es un insumo de todo. Y uno de los ejemplos que acreditan esto es que, como ustedes han visto, en la última etapa, especialmente en el planeta, aparecen las crecientes exigencias que en los mercados, no solamente las regulaciones públicas nacionales, sino las internacionales, y no solamente ellas, sino también las privadas dentro de las cadenas de valor en las cuales las empresas exigen a sus proveedores, las exigencias de cumplimiento de estándares también son muy relevantes para el éxito internacional, y allí también hay servicios basados en el conocimiento en la medida que incorporamos intangibles a la oferta de bienes. Y aquí les muestro un gráfico del ITC, la International Trade Center, que muestra los distintos tipos de estándares que hoy requiere el mundo, algunos estándares en productos, otros en procesos, algunos relativos a una oferta específica, otros relativos a la empresa, algunos en relación a un hecho puntual, otros en relación a la historia, y acá tenemos desde estándares éticos, estándares de calidad, estándares relativos a la empresa, a la cadena, que también forma parte de la oferta de servicios basados en el conocimiento. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera en ese contexto decir es, atención, si vamos a trabajar en ver qué pasa y en mejorar nuestra performance, tenemos que entender que el fenómeno no es el mismo que era y que tenemos que prepararnos de manera más integral y más horizontal. Segundo punto que quiero conversar con ustedes en esta presentación sobre lo anterior es, bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo en materia de servicios públicos para la promoción de servicios basados en el conocimiento? Algo relevante es cómo está cambiando en el mundo el contenido de los acuerdos de integración entre los países, lo que llamábamos Regional Trade Agreements, o al principio se llamaba acuerdos de libre comercio, ¿no? Los pactos entre los países para generar a través del derecho público instrumentos de eliminación o reducción de obstáculos en frontera. Ustedes tienen ahí a la izquierda el registro, la curva negra que sube y que muestra más de 360, el stock de acuerdos de integración regionales que existen hoy en el mundo según la OMC, con datos de hasta el 2020, como ven la curva negra, los países siguen integrándose y siguen firmando acuerdos, pactos, acuerdos de complementación económica, de complementación de libre comercio, de apertura recíproca, por las vías por las que esto ocurriera. Lo relevante de esto es lo que se muestra a la derecha. Esto es un gráfico que tomo de un documento reciente de la OMC, que dice que, miren abajo, Zero Tariff Rates, 70%. 70% de todo el comercio mundial ocurre entre mercados que han reducido sus aranceles a cero. De modo que la primera acción pública es facilitar el camino de integración de empresas y reducir obstáculos en frontera. Ahora, pensando en los servicios basados en el conocimiento, no es solamente bajar aranceles, porque los aranceles no son lo más relevante. Por eso, lo significativo es que la cantidad de asuntos que están siendo previstos en estos pactos internacionales es cada vez más amplia, la relevancia relativa de la cuestión arancelaria es menor, y los acuerdos están empezando a generar confluencias regulatorias, alianzas normativas, comunidades institucionales entre los países, dentro de los cuales aparecen espacios relativos a los servicios, en líneas generales, desde propiedad intelectual hasta compras gubernamentales, desde servicios propiamente dichos hasta servicios incorporados en procesos. Ahí a la izquierda tienen ustedes
las distintas áreas de los nuevos tipos de acuerdos que están siendo celebrados en el mundo. Lo mismo aparece en la derecha de la pantalla. Cada globo supone una distinta disciplina y la cantidad de asuntos incorporados según los países. En Latinoamérica nosotros estamos avanzando menos en esta nueva generación de acuerdos. El mundo está empezando a hablar no ya de free trade agreements, sino de deep trade agreements, porque se empiezan a incluir espacios institucionales comunes, confluencias regulatorias para que la acción de esta economía con creciente incidencia de los servicios tenga mayor facilidad. De modo que lo primero que yo diría es, en términos estratégicos, los países siguen abriendo espacios de integración, los servicios son cada vez más relevantes y hay que generar una participación en ese espacio. Para ir a la segunda parte, y ya la última de mi intervención, entonces, en este marco, ¿qué es la promoción de servicios basados en el conocimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, francamente, el escenario es muy cambiante y es ahí donde yo he tomado, como les digo, por un lado, la referencia de algunas fuentes que están mostrando alguna acción en la materia. Por ejemplo, este programa de apoyo para la internacionalización de la economía del ISEX en España, una muy interesante iniciativa en el Reino Unido que es Infrastructure for Exports, la infraestructura para las exportaciones. La infraestructura para los servicios basados en el conocimiento ya no es puertos, carreteras, ferrocarriles, también es conectividad y cómo hay que avanzar en esa materia, incluso en la digitalización. En ICC, en la International Chamber of Commerce, tenemos una iniciativa global que toma el proyecto de la UNCITRAL para contribuir a la digitalización de todo el comercio internacional, en todo el mundo, pero no ya en el e-commerce, que es lo que hacen los privados, sino en las normas. Todavía las normas, los instrumentos, los contratos, los formularios, los procedimientos son físicos. Y entonces hay una serie de iniciativas como esta búsqueda de la digitalización de todo, que los documentos, los contratos, hasta las certificaciones puedan ser digitales, lo cual aligeraría mucho esto. Y esta guía de la exportación de servicios de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, o incluso algunas iniciativas un poco más embrionarias que tenemos en Latinoamérica, como Uruguay 21, Pro Chile, que trata de plantear una iniciativa más integral, incluyendo la capacitación, la formación de recursos humanos, la asistencia técnica para las empresas, o Procomer en Costa Rica, o incluso iniciativas como las que ha planteado ProEcuador en el desarrollo de comercio justo. Ahora, eso es una cosa que está ocurriendo, pero mi sensación y lo que estamos siguiendo nosotros en estos ámbitos de trabajo que yo les digo es que hay una brecha entre la dinámica del comercio internacional y cómo estamos respondiendo, y hay que cerrar esa brecha y tenemos que actualizarnos juntos. Y ahí me parece que es interesante acudir a una visión estratégica. ¿Qué promovemos cuando proveemos servicios basados en el conocimiento? Bueno, a mí me parece que si nosotros seguimos mirando la idea de que yo promuevo los servicios basados en el conocimiento, en la medida que trabajo para un proveedor de servicios implícito, acoto el ámbito de acción. Los servicios basados en el conocimiento están en todo. Por lo tanto, lo importante es el nivel mega que yo planteo acá, que son los outcomes. ¿Puedo generar servicios basados en el conocimiento y promoverlos en la industria automotriz, en la industria alimenticia, en la industria textil? Tuve hace poco una experiencia muy interesante con una empresa que hace calzado deportivo, ahora que estamos en pleno campeonato mundial de fútbol. El calzado deportivo que empieza a generar componentes tecnológicos para crear Big Data, para medir la performance física del deportista, y va guardando la información, y va permitiendo saber cómo pisa el deportista en cada momento de la competencia, e incluso si padece alguna lesión, volviéndose atrás, empezar a ver qué estaba ocurriendo con el comportamiento físico, de modo de generar información para que cuando ocurra lo mismo se pueda detener el avance de una lesión potencial antes de tiempo, porque Big Data permite encontrar esa predicción sobre la base de la información anterior. Bueno, es servicios basados en el conocimiento, es la industria del calzado deportivo. Por tanto, promover servicios basados en el conocimiento no es solamente trabajar en los prestadores de servicios, es también trabajar con la industria alimenticia, la del calzado, la automotriz, o incluso hasta la de la infraestructura. Por lo que el planteo estratégico nuestro es, no trabajemos en el nivel micro, los inputs, ayudo a un exportador de software. No trabajemos en el nivel macro, los outputs, te vendo un programa integral de mejora. Trabajamos en el nivel mega, que es en el destinatario, los outcomes, en la medida en que yo genero servicios basados en el conocimiento como instrumento útil de aquel al cual me dirijo. Y ahí adentro quizás los servicios basados en el conocimiento en una economía de capital intelectual van a ser casi toda la economía. Hace poco trabajaba con una empresa española que a través de blockchain registra
la condición climática día por día de frutas que se utilizan en la producción vitivinícola posterior. Y entonces, a través de una alianza con un proveedor de satélite, día por día va registrando y guardando en blockchain la información climática, no solamente ambiental, sino de la tierra, la humedad. De modo que lo que ha hecho es la descomoditización de la producción de frutas. Con el tiempo, la información, las nuevas tecnologías nos permitirá descomoditizar lo que hoy es commodities, en la medida que vamos a tener diferenciación que surge de las nuevas tecnologías. Por lo que hasta hay servicios basados en el conocimiento en la producción que todavía consideramos primaria. Soy de Argentina, la producción agrícola de la Argentina está plagada de servicios basados en el conocimiento. Big Data, ingeniería, modificaciones genéticas, satelización productiva que permite medir la eficiencia de la implantación de las semillas, medición de la humedad. Todo eso es servicio según el outcome, según el destinatario, analizarlo en el nivel mega y no simplemente en el nivel macro, el del output, lo cual amplía el escenario. Nos lleva a pensar en que la gran mayoría de las empresas con las que trabajamos, aún no exportadoras de servicios, son empresas susceptibles de recibir servicios de promoción de nuestra parte. Y ahí un ejemplo de ello es esto que Svensson y Udensen nos están planteando. En realidad, el nuevo atributo competitivo de las empresas es la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Es no solamente tener un buen producto, sino ser confiable hacia el futuro. Se habla mucho de que el mundo va del offshoring al friendshoring o incluso al nearshoring. Bueno, alguien está empezando a decir al trustshoring, la legitimidad como la confiabilidad de una empresa. Y entonces ahí hay atributos que nosotros podemos ayudar a concretar por parte de las empresas para prestar una oferta que incluye los servicios basados en el conocimiento, aun cuando no sean exclusivos, aun cuando sean implícitos. Y ahí hay tres planos de la legitimidad de las empresas que están compuestos por servicios. Uno es el plano pragmático, el operativo, tengo una buena oferta. El segundo es el plano moral, se empieza a analizar la calidad de la empresa por su reputación. Y el tercero es el plano cognitivo. Toda empresa tiene que mostrarse no ya confiable por lo que ofrece hoy, sino porque va a tener capacidad de adaptación a los cambios inminentes. Dice Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia, la mencioné antes, el principal atributo hoy es la adaptación. Dice, si en el siglo XX nosotros teníamos una oferta de productos que podíamos comparar con un castillo medieval, alrededor del cual creábamos una fosa, barreras de entrada, hoy la imagen es más parecida a la de un surfer arriba de una ola. Cuando estamos en la cresta de la ola sabemos que inminentemente se cambia. ¿Y por qué? Bajaremos. ¿Porque vendrá un competidor? No, el problema es la evolución tecnológica, no los competidores. Por lo tanto, todos tenemos que convertir nuestra oferta en un servicio aún cuando vendamos bienes, y esa es la legitimidad cognitiva. Y de modo que lo que me parece que es muy importante en términos de prestación de servicios basados en el conocimiento y de promoción es que ayudemos a la inmersión en esos ecosistemas, a los proveedores de servicios basados en el conocimiento, sea que actúen de manera autónoma o sea que actúen dentro de las categorías más tradicionales de la economía, como la producción primaria o la producción industrial. Y que avancemos en una tendencia que me parece muy relevante, muy ilustrativa, que describe John Seaman en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Dice Seaman, para entender esto, las empresas de tercer nivel hacen productos, lo pueden hacer muy eficientemente. Las de segundo nivel hacen tecnologías, pero las de primer nivel hacen estándares, imponen estándares. O sea, aún las empresas que hacen bienes, en realidad prevalecen en el mundo porque crean estándares y condicionan el escenario de acción de todos los demás. Por lo que nosotros tenemos que resolver a dónde actuamos, cómo promovemos los servicios basados en el conocimiento, a quién nos dirigimos, que puede ser no solamente a los que tenemos en una lista como exportadores de servicios, sino a todos. Y luego, por supuesto, entender en qué elementos, por eso pongo estos 4 cuadrantes de la creación de conocimiento, en qué porción del proceso de creación de conocimiento vamos a actuar. No quiero extenderme mucho en esto porque si no se va a hacer muy extensa mi intervención, pero es muy relevante saber si estamos entrando como tomadores de conocimientos generados de otros, pero que lo adaptamos mejor. La siembra directa como proceso agrícola en la Argentina no lo inventó, pero es lo que mejor los hacen, o como generadores de conocimiento, pero que no los vamos a implementar, o como desafiantes, en fin. Hay distintas etapas, yo creo que hay que entender que el universo es más grande y saber distinguir bien who is who para trabajar en esta materia. Este gráfico que quizás lo han visto, porque en realidad
se utilizó hace ya unos 20 años por primera vez a instancias de un asiático, Stan Schick, pero que Richard Baldwin actualizó, nos define un poco esto, y es la cadena de valor, las cadenas globales de valor. Antiguamente, hace no mucho, 20 años, se identificaban como una línea recta, con distintas etapas, sucesión de maduración en el proceso de producción, y cada una de esas etapas generaba aproximadamente el mismo valor. Desde una planta de producción, las máquinas, el layout, el acceso a insumos, los procesos productivos, la logística, la comercialización posterior, cada una de las etapas con el mismo valor. Bueno, dicen estos autores y muchos otros como Taglioni, que en realidad la cadena de valor hoy se dibuja como lo que ustedes ven en pantalla, que es el smiling curve, una curva con forma de U, como una sonrisa. ¿Por qué? Porque la generación de valor hoy en realidad, y esto está estadísticamente constatado, se produce en el principio o en el final, las partes superiores de la curva, donde hay conocimiento incorporado. En la investigación y desarrollo, o en la ingeniería, o en la invención o la innovación al principio, o en el final, que es todo el proceso de vinculación con el ecosistema de relacionamiento de las empresas, incluyendo la venta o el postventa. La producción manufacturera, lo que está en el centro de la cadena abajo, es lo que menos valor genera. Incluso lo más comoditizable. De hecho, la producción manufacturera tiende a robotizarse o si no a trasladarse hacia los países con menores costos. Por lo tanto, esta idea de que la cadena de valor ya no es lineal, sino que es forma de U o de sonrisa, contribuye a entender que si vamos a promover servicios basados en el conocimiento, tenemos que abrir el escenario y jugar con mucho más actores. Y un ejemplo de lo que les estoy diciendo es este gráfico que plantea la enorme incidencia de los intangibles, servicios de conocimiento, en las distintas industrias tradicionales. Incluso miren ustedes lo que dice este cuadro, que es que en realidad la producción de alimentos, que suele ser considerada como la menos sofisticada, es aquella en la cual más componente de intangibles está ocurriendo en la oferta internacional hoy. Y también la de vehículos, y también la de textiles, y todos estos ejemplos que yo les mencionaba antes, lo cual está planteándonos que, insisto, cuando salimos a promover servicios basados en el conocimiento, no tenemos que trabajar aislados, sino como parte de un contexto, porque hay una acción interna en casi toda la economía. Y para ir terminando y para hacer un foco final, yo quisiera decir un par de cosas bien actuales. Primero, como todos ustedes saben, todos leemos noticias, el mundo está cambiando. En mi opinión, hay 5 grandes tendencias que ocurren en la economía planetaria. La primera es la revolución tecnológica, que es lo que hablamos recién. La segunda es la creciente incidencia de las empresas líderes que transforman realidades. Hay una mayor incidencia en la transformación disruptiva por parte de empresas que por parte incluso de los acontecimientos políticos. Esas empresas actúan en ecosistemas, ya no solas. El tercer gran cambio que ocurre en el planeta es la incidencia de la geopolítica, que va condicionando los escenarios, y esa globalización universal va dando lado a una internacionalización focalizada. El cuarto gran cambio es la consecuente incremental relevancia de los estándares y las normas de calidad y las exigencias técnicas. El mundo se ha puesto más exigente. Y el quinto es una inestabilidad y una volatilidad inevitables, porque todo esto genera mucho movimiento en el piso. De modo que hay hoy procesos de cambio que están interfiriendo en la economía. Yo pongo acá 6 grandes cambios que ustedes habrán escuchado o leído mencionar recientemente. El primero es de la idea del offshoring, la globalización universal. Estamos yendo al friendshoring, la selección de socios en las cadenas de valor por la confiabilidad y por la capacidad de lo que dice el segundo renglón, del just in time, provéeme y me quedo tranquilo, al just in case. Quiero que ante la emergencia estés preparado. Estas 2 referencias son claros ejemplos de un nuevo tipo de servicio basado en el conocimiento. Servicio basado en el conocimiento no es solamente tecnología dura, es también capacidad de administración del contexto. El tercer cambio que tiene que ver con aquellos 5 puntos adaptados es esto de la dependencia a la diversificación. Dice Christine Lagarde, el mundo ya no quiere un gran proveedor, sino muchos para tener más confiabilidad, y ahí hay una oportunidad para los que venimos desde mercados como los latinoamericanos, con un poquito más de rémora, pero con oportunidades nuevas. Y entonces, el cuarto componente es la legitimidad como atributo empresarial. Y allí el componente del conocimiento en la oferta es crítica. La legitimidad, como yo les dije, es operacional, es reputacional, pero es cognitiva. Es la economía del conocimiento. Y ahí tenemos mucho para hacer en todas las empresas de nuestros países que salen al mundo.
Y todo esto está acompañado por el cambio de la eficiencia a la seguridad y de los aranceles a la calidad, del costo al valor. El mundo está dispuesto a pagar un poco más de costo con tal de garantizar valor. Porque, bueno, hemos visto todas las disrupciones de las cadenas de suministro interrumpidas, los problemas en los puertos, de las navieras que no llegaron, y entonces el mundo está avanzando también hacia un contexto en el cual probablemente la nueva geopolítica que produce todo esto va a exacerbar esto de lo que yo les hablaba, la generación de servicios basados en el conocimiento integral. Y para terminar, entonces, todo esto, en mi opinión, condiciona el modo en el cual ya están trabajando en la Unión Europea, en el Reino Unido especialmente, recomiendo seguir lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en Australia, en algunos países latinoamericanos, pero también nos plantea un escenario en el cual los cambios que vienen serán mayores todavía. Y ahí, mi idea entonces es que la promoción de servicios basados en el conocimiento cambia en la medida en que no es solamente la convencional promoción. Dice el diccionario de nuestra lengua que promover es poner delante de alguien algo. Bueno, hoy más que nada lo que tenemos que hacer es insertar oferentes de servicios basados en el conocimiento en una economía compleja que funciona en ecosistemas con redes de varios actores que se relacionan de manera regular entre sí. Entonces ahí hay, en mi opinión, y para ir terminando, 6 grandes consignas para la promoción de servicios basados en el conocimiento. Primero, arriba, nosotros tenemos que promover empresas que proveen servicios, y no un producto, un servicio puntual. Son las empresas las que, por lo que hacen hoy, pero por la garantía que nuestros clientes generan que pueden hacer con la adaptación de futuro, van a ganar espacio. Segundo, la promoción de servicios basados en conocimiento es sistémica, no es one shot, no es voy, vendo, cobro y vuelvo. Es yo me transformo en un socio más que en un proveedor ocasional. Por lo tanto, tenemos que contribuir a nuestras empresas a la generación de atributos de permanencia en los mercados y en las relaciones con los clientes. Tercero, y esto lo tomo también de Rita McGrath, ya no hay sectores productivos. Dice Rita, hay arenas. En realidad, servicios basados en conocimiento están en el sector automotriz, en el sector de la obra pública, en el sector alimenticio, en el sector de la indumentaria, en todos. Por tanto, se amplía el scope. Cuarto, lo que hay que plantear es la inmersión en ecosistemas y en cadenas de valor, y no la promoción ante mercados. Es cada vez menos relevante el país en el que vendo, sino el socio que consigo, cómo se vincula con el resto, que va a estar en otros países. Por lo tanto, las condiciones van a venir de terceros, porque lo que estamos planteándonos es inmersión en cadenas y no promoción puntual. Ese es el quinto punto, en cadenas y no en mercados. Entonces, el último punto que yo quiero plantear es, bueno, cómo nuestras agencias tienen que prestar servicios adecuados para ello. Y allí yo diría, hay 5 cosas que hacer, muchas se hacen, probablemente no tanto hacer cosas nuevas, sino reenfocar. Lo primero es inteligencia de mercado. Nosotros asistimos a nuestros destinatarios de nuestras acciones en la medida en que prestamos información relevante sobre lo que está ocurriendo. La inteligencia no es dato duro, no es información, es conocimiento. Dice en la Universidad de Harvard, Tom Davenport, la diferencia entre la información y el conocimiento es información, más interpretación, más análisis, más contexto, más praxis. De modo que lo que tenemos que prestar a los destinatarios de nuestras acciones es inteligencia para que entiendan este nuevo concepto. Los servicios basados en el conocimiento tienen un escenario más ancho. Lo segundo es mucha asistencia técnica, sé que en Ecuador se presta. Es muy relevante, no solamente que las personas, sino que las empresas, y no solamente ellas, sino en redes, se preparen para un escenario más complejo con atributos competitivos nuevos. Yo diría básicamente 4 atributos competitivos: la innovación permanente, la arquitectura de vínculos, solo no podemos, la estrategia, sin un foco y acciones ordenadas es muy difícil, y la reputación como intangibles que nos hacen preferidos. De modo que los atributos son el efecto de la asistencia técnica. Y los últimos 2 son el contacto con la empresa. Nosotros tenemos que trabajar al lado. Ya no es te proveo algo y te llevaste el producto. Es un vínculo y es cercanía. La economía del conocimiento está hecha básicamente por personas con mucho más relevancia que las máquinas. Dice Tom Friedman, la revolución de las máquinas no es lo que las máquinas pueden hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer con las máquinas. De modo que las personas tienen enorme relevancia. Y finalmente un seguimiento. Esto es de tracto sucesivo. No se promueven servicios basados en el conocimiento en soledad, en hechos aislados, sino que se lo hace en un proceso de vinculación sistémica. Por lo que yo he querido plantearles a ustedes es, hay un escenario de cambio,
En todo caso, los servicios basados en el conocimiento tienen una apertura enorme, mucho mayor que la que creemos. Tenemos que plantearnos mucho más el servicio en términos de outcomes que en términos de outputs, en términos mega y no tanto en términos macro, y allí aparece un enorme desafío, pero una gran oportunidad para todo lo que hagamos en la materia. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos un par de preguntas. María Gabriela Santiago nos pregunta algo que de alguna manera acabas de responder con la última parte de tu presentación. Nos pregunta sobre ejemplos de políticas públicas para el fomento de los servicios basados en conocimiento, pero puntualmente nos da el ejemplo del sector de software, a los que tiene entendido que les puede resultar un poco más complejo el acceso al financiamiento porque suelen no tener grandes garantías. Ahí, si me permiten, no sé si Cristian quiere decir algo, yo recomiendo alianzas. Es mucho más fácil conseguir financiamiento como parte de una red en la cual tengo socios que me mejoran mis atributos que ir solo. Y por eso la generación de ecosistemas es muy significativa. Por lo tanto, yo promuevo generación de proyectos y vamos juntos, para financiar no una empresa, un proyecto. Incluso hoy hay una enorme cantidad de instrumentos nuevos para el financiamiento, en los países que tienen un capitalismo que funciona mejor. Yo vengo de Argentina y no es el caso, pero hay muchos países que sí. Entonces hoy podés acudir incluso a terceros, que no el sistema financiero convencional. Nuevos, muy innovativos proyectos de financiamiento en los mercados capitales, que en la medida en que instrumento nuevas ideas en redes, para las pymes que vienen de atrás, pueden significar una oportunidad. Luego tenemos una pregunta de... Quería Perdón. agregar una cosa previa, que Perdón, es, sí. coincido plenamente con Marcelo en lo que decía. Me gustó mucho el planteo de cómo pensar la promoción. Ahora, cuando uno piensa en el desarrollo de esa estrategia y la implementación de la estrategia, hay un insumo crítico, y voy a volver sobre este tema, que nos falta, que son los datos. O sea, navegamos a ciegas en muchos casos, ¿no? Cuando hablamos de servicios basados en conocimiento, nos cuesta medirlo. No hay estadísticas oficiales comprensivas, no hay estadísticas oficiales detalladas. Y eso obviamente es un limitante crucial para el diseño de políticas públicas que sean efectivas. Entonces, un área donde, respondiendo a María Gabriela, un área donde los países tienen que trabajar más es en la generación de los datos que permitan una implementación efectiva del tipo de estrategias bien pensadas como las que propone Marcelo. De otra manera lo vamos a hacer de una manera casuística, ¿no? O sea, vamos a ir preguntando a empresas, experiencias o en base a información parcial. Pero en este contexto donde todo es sistémico, donde yo me integro en cadenas y no le apunto a mercados, donde trabajo con empresas y no con productos y demás, tengo que tener información precisa de qué están haciendo las empresas, quiénes son esas empresas, y cómo fomentar esos vínculos, ¿no? La última parte de mi presentación hacía referencia a los encadenamientos, y los encadenamientos son centrales cuando uno piensa en la participación de las empresas en las cadenas de valor. Yo puedo empezar proveyendo servicios a una empresa de bienes en mi país, y de esa manera hacerlo a empresas que están en el exterior, porque esta empresa que produce bienes en mi país, a su vez, provee bienes a otras empresas que están en el exterior. O sea, hay mecanismos de tracción que se pueden llegar a explotar cuando uno tiene la información correcta. Entonces, eso es algo que quisiera enfatizar. Uno, la importancia de los datos y medir bien las cosas. Y la segunda es esta cuestión de los encadenamientos. Los encadenamientos, si se quieren, son un mecanismo de operativización de las grandes áreas que Marcelo destacaba en el último slide de la presentación, que me pareció muy bueno. Gracias, Cristian. Gustavo Castañeda nos pregunta cuáles son las oportunidades más próximas para los países pequeños en desarrollo para insertarse en una cadena regional de valor que nos impulse a alejarnos del centro de la Smiley Curve. ¿Qué oportunidades ven ustedes en caso de que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico? No sé quién empieza. Si me permiten, antes que eso quiero reafirmar lo que Cristian decía. Para mí Cristian está planteando recién el punto crítico, que es que estamos andando a ciegas.
no tenemos información. El principal insumo del conocimiento, la economía del conocimiento tiene hoy por principal insumo Big Data. La formación de Big Data es global. Me decía un operador en estos asuntos hace poco, me dice, antes nosotros teníamos la información nacional y teníamos que separar cuál era la internacional. Ahora toda la información es global, viene de cualquier lugar del mundo y tenemos que separar cuál es la nacional. Big Data es global. Ahora, eso por lo pronto nos impide entender qué es nacional y qué es internacional, qué es exportación y qué no. Pero además mucho ni siquiera se registra aunque lo detectemos. Y les pongo como ejemplo, el gran generador de Big Data en el mundo es Google. Y uno de los grandes instrumentos para que Google genere información es el Google Maps o el Waze que usamos nosotros para circular. Entonces yo le proveo información a Google, datos que le permiten a ellos tener el perfil de un consumidor, un cliente, y eso asiste en la toma de decisiones estratégicas con muchos perfiles distintos posibles. Eso es Big Data. Esa información yo a Google se la doy gratis, ¿sí? Y Google me da a mí gratis información para que yo me conduzca por el camino menos congestionado y es un servicio de agilización del tránsito. Teóricamente, esa ida y vuelta es gratis, pero no es gratis, es valor económico para mí y valor económico para ellos. Estamos entrando en una era del trueque digital. Eso pasa en una enorme cantidad de ocasiones. Cada vez que entramos a una página web y bajamos un documento, esa página web detectó quiénes somos, de dónde venimos, y va generando información sobre el perfil de quiénes somos, y eso es información relevante para la toma de decisiones posteriores. Eso se multiplica por enorme cantidad de ocasiones en las que se está generando datos para la toma de decisiones que está permitiendo la explosión tecnológica en el mundo, y no lo tenemos, y no lo conocemos, porque lo saben más las empresas que los generadores de políticas públicas. Y ahí hay una enorme necesidad de achicar esa brecha, de modo que insisto en lo que planteaba Cristian recién, me parece crítico, porque si no, nadie administra lo que no conoce, y nadie mejora lo que no conoce. Voy a la pregunta, las oportunidades que tenemos. A mí me parece que una primera oportunidad inmediata es cómo generar intangibles en nuestra oferta. Si somos vendedores de frutas, por ejemplo, si nosotros podemos generar una oferta de calificación de conocimiento incorporado en la fruta a través de la certificación o la adaptación, porque hoy la genética nos permite hasta una modificación de la forma física, o el branding, o los intangibles alrededor, podemos hacer que el valor se incremente porque a esa fruta le vamos agregando una serie de componentes adicionales crecientes. Les pongo el ejemplo que conozco, que es la Argentina. La Argentina es un gran productor de vinos, el quinto mayor del mundo, aunque somos el 10º exportador, porque la mayoría de lo que hacemos nos lo tomamos nosotros y no lo exportamos. Ahora, es notable cómo la generación de vino, y esto generó incluso un shock cultural, cambió, porque los productores de vino argentinos tenían el gran orgullo de que ellos hacen un gran vino. ¿Y qué me importa lo demás? La etiqueta, la certificación, la marca, lo que vale es mi vino. Forget it. El mundo pide otra cosa. Entonces, ¿qué empezó a desarrollarse? Realidad aumentada en la etiqueta, enoturismo. O sea, es increíble cómo ha incrementado la venta de los vinos, porque los turistas de la región, de Chile, de Brasil, de Perú, vienen a la zona de Cuyo, en la Argentina, en la que se hace el vino, y el enoturismo multiplica el posicionamiento de los vinos. Y entonces el vino, los productores de vino han empezado a generar alianzas con cadenas de restaurantes en el mundo, y han hecho, por ejemplo, que se desarrolle el mercado del vino en mercados en los que el vino no era relevante, como en San Pablo, por ejemplo. Hoy Brasil es el principal comprador de vino argentino. Brasil no consumía vinos hace algunos años. ¿Y eso es por qué? Porque al producto que sabemos hacer le hemos incorporado intangibles. Jonathan Haskell y Stian Westlake, en un libro que se llama Capitalism Without Capital, capitalismo sin capital físico en realidad, plantean esto. Miren, el mundo hoy genera los intangibles el principal componente de valor y lo que nos hace posicionar en el mercado. Y esos son servicios basados en conocimiento, que vendo para el que produce o que incorporo directamente en la producción. De modo que lo primero que yo diría, hay varias vías, pero lo primero que yo diría es en qué medida yo puedo reposicionar lo que hago. Pensemos en la producción agrícola que nosotros tenemos, en la certificación con estándares de calidad, de información, de seguridad, ambientales. ¿Cómo podemos con eso generar intangibles que mejoran lo que ya sabemos hacer? Y eso nos posicionará mucho mejor. El mundo va a exigir cada vez más. Piensen ustedes los 3 grandes hechos disruptivos que hemos tenido en la humanidad en los últimos años.
La aceleración del cambio climático, el COVID y la guerra. Todo está generando más exigencias en términos de estándares. O estándares institucionales, o estándares ambientales, o estándares sanitarios, o estándares de información, o estándares de seguridad. El mundo genera valor a través de intangibles. Por lo tanto, me parece que el aporte de los servicios basados en el conocimiento, en lo que hacemos tradicionalmente, es la primera respuesta que tengo a esa pregunta. No es la única, pero es la primera. Ahí quisiera agregar a lo que decía Marcelo sobre los estándares. Nosotros que hacen una diferencia importante. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio sobre una certificación específica, que es la orgánica, ¿no? Que básicamente lo que permite es resolver esta fricción de información cuando tiene un producto de calidad, ¿no? Es decir, este producto se está hecho bajo ciertas condiciones. Uno de los países que está en el estudio es precisamente Ecuador. Y lo que nosotros vemos es que las certificaciones orgánicas en Estados Unidos por parte del Departamento de Agricultura están asociados a aumentos en las exportaciones de las empresas latinoamericanas, y uno de los canales principales a través de los cuales lo hacen es a través de un aumento en el precio unitario. Es decir, básicamente le permite a las empresas acceder a mejores condiciones en los mercados de los países desarrollados. O sea, toda esta cuestión que plantea Marcelo es central y hay evidencia que genera una diferencia importante. La otra cuestión, me parecía muy bueno el ejemplo que da Marcelo del vino, ¿no? Y eso tiene una implicancia directa sobre cómo hacer promoción de exportaciones. Nosotros lo que hacíamos antes era, tomamos el caso del vino. Yo tengo un productor de vino y el productor de vino va y vende su vino en el exterior y yo lo llevo a una feria. Bueno, acá eso hoy en día no alcanza, porque hay toda una serie de proveedores de servicios que posibilitan que esa venta sea exitosa, y como agencia de promoción de exportaciones, uno puede trabajar con los dos conjuntos de empresas, con el proveedor de bienes y sus proveedores de servicios relevantes, y utilizar a estos grandes traccionadores, de estos grandes exportadores de bienes, para posicionar a los proveedores de servicios. Entonces ahí esto abre una puerta nueva que está no explotada por las agencias para fomentar la internacionalización aún de grandes proveedores de servicios domésticos. Y después hay una cuestión que es la que planteaba Gustavo sobre el tema del tamaño, los países pequeños. En materia de servicios, no necesariamente el tamaño es un impedimento, como es en el caso de las grandes producciones de bienes sujetos a economías de escala, ¿no? O sea, y las oportunidades son infinitas. Yo también soy de Argentina, soy de La Plata, y les puedo decir que las exportaciones de servicio existieron, y les voy a contar por qué de La Plata, es importante. Las exportaciones de servicio existen hace siglos, ¿tá? Entonces, eso es un momento realmente para aprovecharlo por las grandes oportunidades que nos brindan las tecnologías de la comunicación y la información. ¿Y por qué viene este ejemplo de La Plata? Aquellos que han visitado Argentina y han tenido ocasión de visitar la ciudad de La Plata, saben que la ciudad de La Plata tiene una hermosa catedral. Una catedral de estilo europeo, diría, muy inusual para Argentina. Lo interesante es que esa catedral fue diseñada por un arquitecto francés que se llamaba Pierre Benoit, que jamás estuvo en La Plata. Básicamente lo que hizo Pierre Benoit es mandar un diseño a La Plata para que se construya la catedral, y fue supervisada la construcción por gente local. O sea, fue una exportación de servicios de arquitectura e ingeniería a fines del siglo XIX. Entonces, este tipo de actividades que antes eran mucho más difíciles, ahora son mucho más fáciles y podrían potenciarse aún más, sobre todo teniendo en cuenta las grandes ventajas que tienen muchos de los países de la región en la generación de este tipo de servicios, para promover una expansión de las ventas externas a los países, para diversificarlas, y esto es un desafío no menor que tenemos en varias economías de la región, que históricamente han estado altamente especializadas en la producción y la exportación de commodities. Esas exportaciones de commodities que eran en el pasado, hoy pueden ser una puerta para la diversificación a través de la incorporación de servicios de alto valor agregado, y las agencias públicas como las agencias de promoción de exportaciones pueden cumplir un rol central en que ese sea el caso. Permítame, no me gusta volver y volver porque desordenamos, pero cuando Cristian planteaba
lo de recién, con lo que coincido absolutamente. Se me ocurría, ustedes recordarán en la presentación, una de las referencias que hice es un gráfico de la OMC que plantea que el 45% de las exportaciones en el mundo son exportaciones indirectas. O sea, el valor no lo genera el que exporta, o el que exporta en realidad no es el que produjo. Eso es muy significativo, porque nuestras agencias pueden empezar a promover exportaciones indirectas. Y voy a poner un ejemplo. La Argentina, como algunos sabrán, es un gran productor agropecuario. Se han desarrollado muchísimas empresas ultra tecnológicas, unicornios, valen más de $1.000 millones, que en realidad prestan servicios basados en el conocimiento enfocados al agro. Una de ellas es una empresa que permite incorporar una aplicación en el teléfono móvil cuando está en el campo, toma una imagen, una captura con una fotografía de un grano, y el software permite calificar ese grano según distintos componentes. Detecta la imagen y por colores, pigmentación y demás, permite diferenciar el grano. Entonces, obviamente no se hace grano por grano, pero por grandes porciones de grano sacan fotos y eso califica, eso se mete en blockchain y eso descomoditiza. Los servicios basados en el conocimiento van a conducirnos hacia una economía donde no va a haber más commodities. Ni el agua va a ser commodity, porque vamos a medir las diferencias que van a empezar a detectar los servicios basados en el conocimiento. Bueno, esta empresa de la que yo les hablo se hizo muy relevante y ganó mucho dinero proveyendo a los exportadores de granos, no exportando directamente. Ahora, el componente crítico que esos exportadores de granos les permitió ganar mercados y tener mayor ingreso es la calificación que surgía de la imagen tomada por ese software que opera en un teléfono smartphone. De modo que también el modo en el cual nosotros podemos promover es vinculando, pensando en la exportación indirecta, y no solamente, a veces es más útil generar un negocio con un exportador local que en realidad agrega poco valor, simplemente es el que despacha, que directamente llevar nuestra empresa al exterior, si concebimos de una perspectiva ecosistémica este fenómeno que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los dos expositores que nos acompañaron hoy y los invitamos y los esperamos a todos en la próxima sesión sobre los acuerdos multilaterales y subregionales, donde vamos a ver una introducción al contexto global en el que se desarrollan hoy las negociaciones internacionales y la relevancia para los procesos de integración en América Latina y el Caribe. Y vamos a tener dos exposiciones muy interesantes de Felipe Sandoval, que fue negociador principal por Chile del Acuerdo TISA, y Fernando Mayer, que fue miembro del equipo negociador de México para el TIMEC. Así que bueno, sin más, les agradecemos mucho y nos vemos el miércoles próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos Gracias. días. Hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós, que tengan buen día. Adiós. Un gusto, Cristian, verte.